Gloria a Dios. Las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Veíamos la primera iglesia en orden. Les decía que era la iglesia más importante, Éfeso. Era una iglesia que había trabajado mucho, una iglesia muy sobresaliente, pero había perdido el amor, el deseo por el altar. Ir al altar del sacrificio y encontrar una sangre nueva, una sangre de amor, una sangre de reconciliación, una sangre que puede limpiar nuestros pecados, quitarnos el peso del pecado para que podamos correr. Y vamos a ver en esta tarde la segunda iglesia. Gloria al Señor. Está ahí mismo en Apocalipsis 2 y vamos a leer del versículo 8. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna, se encuentra en el tabernáculo, se encuentra en el lavacro, en la fuente. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Si pudiéramos ver estas cartas, como las manda el apóstol Juan, viene siendo casi una réplica, como ahora diríamos, ¿verdad? Con copia para, porque casi todas tienen el mismo formato, como si hubieras sacado un machote, ¿verdad? Y poner nada más, cambiarle nombre y algunas. Pero el Señor tenía un mensaje específico para cada iglesia. Les decía que primero el Señor se muestra con una cualidad que se relaciona con cada iglesia, y después el Señor empieza a ponderar las obras, los hechos, lo bueno de cada iglesia, y después viene la reprimenda, y al final el Señor les da un consejo y termina diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga, y viene una promesa. Y no es la excepción, nada más con la diferencia que para la iglesia de Esmirna no hay reproche. Hay 2 iglesias a las cuales no le reprocha nada el Señor, y una de ellas es la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna, bueno, leemos aquí, dice en el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y es interesante que se lo diga a Esmirna. Esmirna es una ciudad que está en Turquía. Su nombre actual es Smir, pero era una ciudad que producía mirra, del griego mirra, Esmirne. Y esta ciudad fue muy prolífica antes de Cristo, siglos antes de Cristo. Se supone que se fundó más o menos por el año 3000 antes de Cristo, una ciudad muy próspera. Pero en el año 546 antes de Cristo, el imperio persa la devastó, la destruyó. El imperio persa la desoló y quedó hecho ruinas. Para el año 302 por ahí, Alejandro Magno, el emperador griego, la volvió a levantar. Fue una ciudad que, por así decirlo, estuvo muerta, pero volvió a vivir. Y por eso el Señor se manifiesta así, para que pudieran ellos
entender, relacionarse con la naturaleza del Señor. El Señor viene a nosotros de una manera personal y no es un Dios, siempre lo digo, no es un Dios como Buda o como Alá, un Dios que pues lo ven a lo lejos y ya, pues sí, este es Dios, ¿verdad? Pero nuestro Dios, el Señor Jesucristo, descendió de lo alto y se hizo hombre. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros sufrimientos. Quiere decir que no tenemos a alguien que no sepa lo que es el dolor que tú estás llevando en este momento, sino que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y gracias a Dios que tenemos a un Dios personal. Dios viene y nos habla de manera personal. Dios viene y se relaciona con nosotros de manera personal. Si necesitamos, estamos perdidos, Él es la luz del mundo. Si estamos yendo en el camino equivocado, Él es el pastor que dejó a las otras 99 ovejas y fue a buscarte, fue a buscarme a mí, fue a buscarnos a cada uno de nosotros y se relaciona de una manera especial con nosotros. Él es nuestro doctor, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra roca firme, Él es nuestro castillo fuerte. Él es tantas cosas que no importa la situación que tú estés viviendo en este momento, tenemos un Dios que se relaciona con nosotros. Y así el Señor se muestra a la iglesia de Esmirna, le dice: yo soy el que estuve muerto pero ahora vivo. Quiere decir, aquel que como tú, que fuiste una ciudad sepultada, una ciudad desolada, vino a alguien y volvió a levantar estas murallas, le volvió a levantar esta ciudad. Y Dios le habla a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, les decía, está en el abacro, en las experiencias que nosotros debemos de tener. Y en esta semana estaba hablando con una hermana, tenía una pregunta y acerca de una profecía. Me dice: ¿cómo es esto? Y siempre le digo: mira, todas las profecías se cumplen, gloria al Señor, pero las profecías tienen diferentes aspectos. Y aunque unas ya se cumplieron, están por cumplirse. Esa misma profecía se cumple en diversas partes de nuestra historia. Y le ponía, por ejemplo, la historia de Isaías, donde habla: porque Dios mismo nos dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con Dios con nosotros. Y le decía: ¿cuándo se cumplió esa profecía? Dios estaba dándole un mensaje al pueblo de Judá, que confiaran en Dios. Y dice: y te voy a dar esta señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ciertamente se cumplió con el Señor Jesucristo, pero también se cumplió cuando dice ahí en un capítulo más adelante que Isaías tomó a su mujer y dice que ella concibió y dio a luz un hijo. ¿Sí? Y ese fue el cumplimiento inmediato, y tuvieron que transcurrir varios siglos para que otra vez se volviera a cumplir esta escritura. Y entonces las cartas a las iglesias no solamente determinan el nivel o el crecimiento que nosotros podemos tener, las experiencias que nosotros podemos tener, sino que también nos habla de las diferentes etapas de la historia de la iglesia cristiana. La iglesia de Éfeso, la que se encuentra a los pies, la que vimos en la mañana, habla de la iglesia apostólica, la que empezó con los buenos frutos, la que empezó con un amor verdadero, un amor fraternal, todo lo tenían en común. Pero después viene la iglesia primitiva. Y es en esta iglesia cuando hubo mucha persecución. Si en la iglesia apostólica ya los perseguían, en la iglesia primitiva se multiplicó la persecución. Y el Señor le habla a la iglesia de Esmirna y a todo esa, proféticamente a esa etapa de la iglesia que ahorita vamos a ver. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Hay una palabra aquí que se repite en todas las cartas a las iglesias y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Algunas veces, como en este caso, el Señor lo usa para bien. Yo conozco tus obras y tu tribulación. En otras, por ejemplo, con la iglesia de la Odisea, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce nuestro obrar. El Señor conoce lo que hacemos. El Señor conoce el fruto de nuestro pensamiento, el fruto de nuestro corazón. El Señor lo conoce. Y esta palabra en hebreo es yadá, que quiere decir una experiencia. Una experiencia. El Señor viene a escudriñar nuestras obras. El Señor viene a escudriñar nuestras obras. El Señor viene a buscarnos. Dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Entonces el Señor dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pero es una experiencia. No está diciendo, una de las veces que se usa esta palabra yadá es en Isaías 53. Cuando está hablando del Señor Jesucristo, dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Quiere decir que Él vivió una experiencia. Él conoce el dolor. Él conoce el sufrimiento porque Él lo experimentó de manera personal. Experimentado en quebranto, experimentado en sufrimiento. Viene el Señor a nuestra vida y dice: yo quiero conocer, yo conozco tus obras. En algunas obras salimos con palomita, pero con otras obras salimos con una espantosa X. El Señor viene a pesar nuestras obras. Y les decía que estas obras que el Señor hablaba en la mañana, estas obras, cuando le dice a la iglesia de Éfeso: vuelve a tus primeras obras, es lo que el Señor está buscando, que le demos una experiencia a Él. Yo quiero, dice el Señor, yo quiero que tú experimentes, y yo quiero tener una experiencia contigo. Porque estas obras, las obras son los frutos, ¿no? Dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cómo podemos dar un fruto si no tenemos una relación de amor con el Señor? Si no hemos tenido una experiencia con Él, si no nos hemos unido con Él, ¿cómo podremos dar buenas obras? ¿Cómo podremos tener buenos frutos? Podremos hacer muchas cosas. Como la iglesia de la Odisea tenía obras, claro que sí tenía obras, tenía frutos, pero sus frutos no eran agradables delante de Dios, porque le dice: yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, eres alguien tibio, no viene de una relación de amor, no viene de una intimidad conmigo. Y el Señor nos está diciendo aquí, le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. También está la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación. Tendréis tribulación de 10 días. De los que se dicen ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El Señor nos está hablando de
un periodo donde va a haber persecución. Claro, hubo persecución en el tiempo que les digo de esta iglesia primitiva. Hubo varios emperadores romanos. Uno de ellos fue Nerón, Diocesano, fue otro de los emperadores romanos que persiguió a la iglesia muy cruelmente a lo largo de estos 2 siglos. Y uno dice, bueno, vas a tener tribulación por 10 días. ¿Cuántos quisieran tener una tribulación de 10 días? Pues dice, pues 10 días, pues me la aviento, ¿verdad? Así como me aventé el ayuno de Daniel. Pues me aviento 10 días de tribulación. Pero no se está refiriendo literalmente a 10 días. En ese periodo de la iglesia primitiva, a lo largo de los 200 años que fue ese periodo, se juntan los años en que hubo tribulación y persecución, y fueron 10 años, claro, con diferentes emperadores. A veces había persecución 1 o 2 años, después venía otro emperador y a lo mejor aflojaba la persecución, o no hacía tanto por perseguir a los cristianos, pero después venía otro emperador, y así se juntaron estos 10 años de persecución. Ahora, hermano, estamos en un tiempo donde va a iniciar la persecución. Estamos en un tiempo, hermano, pues véalo ahorita. Usted no se puede congregar. Si usted viniera aquí a la iglesia, pues nos multarían a todos, nos cerrarían la iglesia. Y es un inicio de persecución. Sí, podemos llamarle la pandemia, Dios lo permite y todo. Dios permitió las persecuciones. Dice, muchos de ustedes van a ser enviados a la cárcel. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿qué pasaría o qué va a pasar cuando empiece la verdadera persecución aquí? ¿Está usted firme? ¿Cómo son sus obras delante de Dios? ¿Está usted agarrado de la mano de Dios, así como la gente de Esmirna? Dice, yo conozco tu tribulación, conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco estos frutos, conozco que en medio de la tribulación tú seguiste tomado de mi mano, tú buscaste mi presencia. Yo conozco que de verdad ahí en medio de la pobreza, en medio de la persecución, tú simplemente te agarraste más fuerte de mí. Simplemente te agarraste más fuerte de mí. Mi hermano, viene la persecución a nosotros, viene la tribulación, viene a lo mejor alguno de nosotros va a ser metido a la cárcel, pero estamos listos. ¿Qué pasaría si llegásemos a esa situación donde nos pidan negar nuestra fe o perder la vida? ¿Qué haríamos? Esta iglesia primitiva sufrió. Esta iglesia primitiva el Señor les dice, hay tribulación y hay pobreza, pero tú eres rico. En el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se oye fácil que el Señor te diga, no temas lo que vas a padecer. A la iglesia de Éfeso le dice, tú no desmayas. A la iglesia de Esmirna le dice, no temas. Y curiosamente a Josué le dijo, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Hermanos, no hay por qué tener miedo. Va a venir la persecución, va a haber dolor.
Y no quiero ser pesimista, pero es la realidad. No es que sea yo, me guste la tragedia o el drama, sino simplemente son las cosas que ya se están viendo ahorita, hermano. Desde hace varios años se sabía esto de que un pastor podía ir a la cárcel por no querer casar a una pareja de homosexuales en algunos países. Hermanos, la persecución ya comenzó. Y le damos gracias a Dios que hasta ahorita tenemos un estado laico, pero no va a ser por mucho tiempo. El Señor nos está diciendo: no temas lo que vas a padecer. El diablo va a meter a muchos de vosotros a la cárcel y vas a tener tribulación por 10 días. Vas a tener esas situaciones, esas tribulaciones, vas a tener esa persecución. Pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de la tribulación? Yo les quería decir acerca de estos, de la iglesia primitiva. ¿Saben ustedes? En los primeros 3 siglos, de la historia de la iglesia se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó, como en los tiempos de los egipcios, que tenían prisioneros, que tenían de esclavos al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: entre más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Sabe qué? Cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, es cuando una iglesia se purifica y de verdad se quedan los que tienen un corazón sincero. El Señor quita todo lo que es cizaña, todo lo que es hojarasca, y se queda la verdadera semilla. Por eso el Señor va a mandar tribulación a esta iglesia. Por eso el Señor va a mandar persecución. No solamente a esta iglesia, estoy hablando de todo el país, estoy hablando de todo el mundo. Porque el tiempo del Señor ya está cerca. Y el Señor viene a recoger toda la cosecha. ¿No decía así el Señor? Que hubo una vez una parábola que dice que un señor sembró su terreno, trigo. Y vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando se dieron cuenta, el dueño del terreno dice: no, déjenlo así. Ya cuando madure, separaremos el trigo de la cizaña. Y dice: así será. El reino de los cielos es semejante a eso. Cuando el Señor venga, a lo mejor la tribulación está aquí y no nos hemos dado cuenta. Pero cuando más se arrecie la tribulación, cuando más se arrecie la persecución, entonces es porque el Señor ya está separando el trigo de la cizaña. Estaba viendo yo un video de cuál es la diferencia del trigo y la cizaña, y se ven cuando están creciendo, son iguales, tienen la misma semejanza. Pero cuando crecen, cuando ya está listo, es el tiempo de la cosecha, se puede distinguir, porque la espiga de trigo, por el peso de los granos, se dobla, y la cizaña no lleva fruto. Por eso el Señor dice: ¿cuáles son tus frutos? Yo los conozco. Yo los conozco. Y a esta iglesia no le reprocha nada el Señor, porque precisamente está en el lavacro donde está el nombre. Esta iglesia supo de la dulzura del nombre, de encontrar el nombre, aún en medio del problema, aún en medio de la tribulación. Ellos encontraron la dulzura del lirio de los valles. Ellos encontraron ese ungüento derramado. Y hay un bautismo de amor tremendo allí,
que el Señor quiere que nosotros manifestemos, que nosotros experimentemos este bautismo de amor. Cada día que nosotros vayamos a las aguas de su palabra, podamos ser inundados. Y el Señor te va a decir: sí, va a haber persecución, sí, va a haber prueba, pero no temas, no temas, porque yo estoy ahí en esa situación. No temas. Uno es miedoso de por sí y puede decirle: Señor, pero ¿cómo me dices que no temas? Que no tema. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice que no temas porque Él sabe lo que hace, y es para purificar nuestros corazones, para que de verdad le digamos: Señor. Y en esta iglesia primitiva, ¿sabe lo que convencía a la gente que no era cristiana? ¿Sabe qué era lo que convencía para aceptar a Cristo, para volverse cristianos? Era un tiempo de persecución. No como años después, que era un estatus de alta sociedad el ser cristiano, que se convertían por conveniencia. No, en este tiempo se veía quién de verdad amaba al Señor y quién no. Mucha gente aceptó a Cristo en medio de la tribulación porque veía a los que eran llevados para ser sacrificados. Los veían. Cuentan algunas historias, cuentan algunos relatos que la gente veía cuando los cristianos eran llevados, ya fuera para ser devorados por los leones, o ya fuera para ser crucificados o quemados vivos, pues se les veía el rostro. Y dice un relato de un grupo de cristianos que fue llevado al circo romano, y en medio de la arena se pusieron a cantar mientras eran devorados por los leones. Y la gente que veía eso, veía la paz, porque ellos escucharon la voz del Señor que les dijo: no temas, no temas, porque yo conozco tu tribulación y tu sufrimiento. Tú eres pobre, pero no eres pobre, eres rico en mí, porque tienes la presencia del Todopoderoso contigo. Va a haber tribulación, mi hermano. A veces ni siquiera aguantamos que nos señalen en la escuela o en el trabajo. Nos avergonzamos del Evangelio. Ahora imagínense cuando venga la verdadera persecución. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Dice aquí que tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hay una historia de un poema que mi abuelita declamaba, y se trata precisamente de esta época. Y yo quiero, si ustedes me lo permiten, quiero leérselos. Es una historia que a mí me ha conmovido mucho y me hace preguntar: ¿de verdad tengo a Cristo en mi corazón? Empieza así, se llama En el circo romano. Dice Marciano, así se llamaba este personaje, no que fuera un marciano de Marte, pero así se llamaba Marciano, en honor al dios de Marte. Dice Marciano: mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia.
Muere el cristiano, el incendiario, el pérfido, gritó la multitud con un rugido, por lo terrible semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, desprendióse del brazo de los siervos, alzó la frente y contempló la turba, y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio. Está narrando un episodio. Claro, es poesía, es ficción. Pero históricamente sí existió esto. Fue en el tiempo de un emperador que persiguió a los cristianos llamado Nerón César. Dicen que estaba tan loco que él, para deleitarse, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces empezó una persecución a los cristianos. Y aquí es donde empieza esta historia. Dice que, a mí me impresiona, dice, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena, vacilante y trémulo, sostenido por 2 esclavos. ¿Cómo se sentiría usted si lo atormentaron apenas ayer? Dice, y mal cerradas las heridas, todavía venían abiertas. Lo atormentaron, lo persiguieron. A veces tenemos heridas que no hemos podido cerrar. Pero ¿sabes qué? Hay una fuente de lavacro que tiene aguas de sanidad. Esa iglesia los atormentaban, los mutilaban y aún así los mandaban a la arena del circo romano, todos heridos, todos sangrando. Y ellos lo único que hacían era bendecir el nombre del Señor, porque sabían, conocían a su Señor y Salvador de una manera íntima. Y a veces nosotros no podemos ni perdonar a aquel que nos vio feo. No podemos perdonar a aquel que nos ha hecho algo. Por insignificante que esto sea, sigue ardiendo en nuestro corazón el odio y el desprecio. Sin embargo, este hombre Marciano dice que se presentó en la arena. La gente le gritaba, muere el traidor, muere el incendiario. Y sigo leyendo. Cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente. Y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe muero contento. No dijo más, tranquilo y reposado acabó su discurso al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo. La rizada melena sacudiendo avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente, se miraron los dos y hubo un momento en que el león turbado parecía cual si en presencia de hombre tan sereno rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso.
Duró la escena muda largo rato, pero al cabo del hijo del desierto la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena, y aún en la lucha del furor tremendo, Marciano con un grito de agonía: te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho, una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Dice Marciano: miente quien afirme que he sido yo quien prendió fuego a Roma. Si he de morir por esto, muero inocente. Pero fíjense la exclamación: pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina, y la mejor prueba de que en Él creo es que en lugar de odiarte te perdono. Qué cosa tan tremenda. A veces decimos que somos cristianos. Decimos, creo en Jesús, pero de que me la paga, me la paga. Creo en Jesús, pero lo que me hiciste no se va a quedar así. Viene el tiempo de la tribulación, viene el tiempo de la prueba, viene el tiempo de la persecución. Ahorita es cuando hay aguas de sanidad. Ahorita es cuando podemos correr a este lavacro y decirle: Señor, yo quiero tu naturaleza santa, esa es naturaleza de tu nombre. Yo puedo venir al lavacro todos los días y decirle: Señor, de verdad, ayúdame a perdonar, ayúdame a ver aquellos que me persiguen, ayúdame a verlos con tus ojos. De forma tal que cuando veas a aquel que te ha hecho daño puedas decir: creo en Jesús. Creo en Jesús, practico su doctrina. Y la mayor prueba de que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. Hay aguas de sanidad y hay aguas de perdón en el lavacro. La iglesia de Esmirna sabía eso. Por eso el Señor no le reprochó nada. Por eso el Señor vino y le dijo: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco lo que eres, te conozco, porque sé que hay una comunión con mi nombre. Yo no sé quién te haya herido, yo no sé lo que te hayan hecho, pero ¿podrías tú decir? ¿Podrías decir: si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto? Seremos perseguidos como nunca antes. La gente nos va a señalar en escuelas, en lugares públicos. Ya lo está haciendo. Mira el cristiano, mira el anticuado, mira el santurrón. Pero podremos pararnos y decir: si mi delito es ser cristiano, haces bien en señalarme, porque es cierto. Creo en Jesús. No solamente creo con mi mente, sino que practico su doctrina. Y la mayor prueba de que en Él creo es que en lugar de odiarte te perdono. Y si he de morir por mi fe, muero contento. Va a llegar el tiempo, hermano. Está cerca. No sabemos cuánto tiempo, pero el Señor nos dice aquí: el diablo va a meter a algunos a la cárcel. No precisamente la cárcel, a la penitenciaría,
sino cárcel de dudas, cárcel de enojos, cárcel de falta de perdón. Pero hay unas aguas de liberación en el lavacro, unas aguas de amor, unas aguas de perdón. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento?